Hola amigos, buenos días. La sequía es un problema en Cataluña. Se ha visto las noticias de que Barcelona no tiene agua y se tendrá que llevar agua desde Sagunto, desde la Comunidad Valenciana, desde una desaladora. Y se tendrá que llevar con barcos. Luego se han llenado mucho la boca con lo de cambio climático, medio ambiente, Agenda 2030 y pues al final nos tienen que llevar agua a Cataluña con barco. Como sabéis, los barcos van con gasoil, con fuel y con todo lo que supone de contaminación. Y sobre todo por no haber hecho bien las cosas. ¿Qué pasa con la sequía? Pues los políticos están haciendo muchas tonterías, no son realistas. Están provocando expresamente la sequía. Quieren que España se quede sin agua. Y quieren que la agricultura no pueda regar, la ganadería no pueda beber y pues que hayan restricciones de agua, que haya falta de agua, para crear un monopolio del agua, para que alguna multinacional se adueñe del agua y entonces si falta el agua pues se tiene mucho poder porque el agua pues sube a precio de oro y se la distribuye a quienes te interesa. Tienes mucho poder si tienes el agua. Fijaos una cosa, el agua es algo que siempre ha hecho falta. Y para esto no valen las tonterías de cambio climático, Agenda 2030, medio ambiente, salvar el planeta, huella de carbono, todas estas tonterías en cuanto respecta al agua no valen nada, porque el agua es necesaria para la vida. En tiempos pretéritos, pues el agua se obtenía de los lagos, de las montañas, la nieve, los manantiales, los pozos, los ríos. Aquí se obtenía el agua. Y los particulares, pues excavaban pozos y acababan encontrando agua en los acuíferos. Y pues bueno, pues imaginaos que eran las guerras que había en aquella época, cuando una ciudad estaba sitiada, donde obtenía el agua. Pues tenía que cavar pozos, ir al subsuelo a encontrar agua en algún acuífero. Incluso había algunos campesinos que no sé de qué manera, como un saoí, como una merea de ramita, la movían así por el suelo, ya sabían a dónde estaba el agua, el acuífero, ya sabían dónde estaba, y ahí excavaban el pozo y encontraban agua. Fijaos, con Franco se construyeron muchos pantanos en España, muchos embalses, porque los embalses son necesarios para generar electricidad y para tener agua, tanto para regadío de la agricultura, para que el ganado pueda beber, para las necesidades de la industria y también para las necesidades humanas. Consumo humano de pueblos y ciudades del agua es muy necesaria. Por tanto, hay que mirar que sea abundante y barata. Por eso Franco sabía ver la importancia que tenía el agua para la prosperidad de España, porque se podía utilizar para la agricultura, para las necesidades humanas, para la industria y también para los servicios, para las necesidades del turismo, por ejemplo. En España se construyeron muchos embalses y como era Franco, como era dictador, nadie podía discutirle. Y en las noticias de Uno, por ejemplo, el noticiero propagandístico del régimen de Franco, porque en aquella época no todo el mundo tenía televisión, pero sí habían salas de cine. Antes de poner la película, pues ponían Uno y salía pues todas las cosas buenas que hacía el régimen de Franco, la construcción de pantanos, la inauguración de viviendas, la inauguración de industrias, de fábricas que daban trabajo, en fin, ese tipo de cosas. Luego, cuando se murió Franco, ya se dejaron de construir pantanos. ¿Por qué? Porque cuando había Franco tenía todos los poderes y decía, aquí se hace un embalse, aquí se hace un pantano, aquí se hace esto, se hace aquello. Nadie podía discutirle. En cambio, con la democracia, ¿qué pasa? Se están enfrentando los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los particulares, de manera que no se puede construir un embalse o un pantano, no se puede construir. Y eso a pesar de que cada vez hay más necesidades de agua. Bueno, tema aparte, ya viene mucho lo del relato del cambio climático, medio ambiente, la Agenda 2030, dejando aparte también los egoísmos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Fijaos que cuando gobernaba Aznar, el Partido Popular, había hecho un plan hidrológico que era para
las diferentes cuencas que hay en España. Las cuencas pues son los acuíferos que hay en un subsuelo, los embalses, los ríos, los lagos, la nieve de las montañas. Todos estos son como depósitos de agua por todo el país que se distribuyen por cuencas. España es un país muy montañoso, con muchos ríos. Por tanto, teniendo un relieve como que tiene España, pues tendría que ser un país abundante en agua. Y de hecho es. Porque el agua que no la vemos están en los acuíferos. Claro, si no llueve, los acuíferos también se evaporan, también va perdiendo agua. Por esto, hay que tener presente también que hay algunas zonas de España donde llueve mucho. Por ejemplo, la zona atlántica, la zona del Cantábrico, pues las nubes se mueven de una manera que por aquellas zonas suele llover muchísimo más que no en la zona mediterránea, la zona de Levante, la zona andaluza, y alguna parte de la zona central de España no suele llover demasiado. Entonces, si España la dividimos en cuencas, hay que llevar agua a donde sobra, a donde falta. Por eso José María Aznar propuso un plan hidrológico que lo aprobó y también contó con la aprobación de la Comunidad Europea, que estaba dispuesto a financiárselo. Pues consistía en hacer unos trasvases, unos oleoductos que iban de una cuenca en donde el agua era abundante para traerlo a otras donde faltaba el agua. Por ejemplo, la cuenca del Ebro. El Ebro pasa por Cataluña, Aragón, Navarra. Entonces, pues faltaba agua en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Murciana y en Andalucía, en la Comunidad Andaluza. Pues en estas comunidades faltaba el agua y Aznar quería hacer un trasvase de agua del Ebro a las comunidades valencianas, murcianas y andaluzas. Y los catalanes, los aragoneses y los navarros no quisieron. Porque dijeron, es agua del Ebro, es nuestra agua, es agua que pasa por nuestras comunidades. Bueno, luego Aznar perdió las elecciones, las ganó Zapatero, por aquello de aquel atentado terrorista en una estación de trenes que ocurrió en Madrid, y se propagaba la propaganda de que si fue ETA o si fue los terroristas. O sea que al final hubo pues una confusión informativa que los votos que ya iban seguros hacia Aznar, que ya las encuestas decían que iba a traer la mayoría absoluta, se los dieron a Zapatero. ¿Y qué hizo Zapatero? Pues cuando Zapatero entró a la Moncloa y vio el cajón del plan hidrológico, pues como necesitaba los votos de los catalanes, por ejemplo, los nacionalistas catalanes, dijo, bueno, pues para contentar a los catalanes no voy a hacer trasvase y no voy a aplicar plan hidrológico. Entonces, todo este plan hidrológico que era para repartir el agua por toda España, de las cuencas donde el agua sobraba, hacia las cuencas donde faltaba, pues se fue al lastre. Quedó completamente paralizado. No se hicieron las obras de infraestructura de los oleoductos para llevar el agua de donde sobraba hacia donde faltaba. Y ahora, curiosamente, Cataluña, que no quería trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ahora necesita el agua de la Comunidad Valenciana. Pero claro, como no llegó el trasvase, se hubo de construir unas desaladoras que cogen el agua del mar y las filtran y digamos que la convierten en agua dulce, en agua apta para consumo humano. Pues bueno, pues esta agua filtrada del mar las tienen que llenar en barcos y la tienen que transportar hacia Barcelona para las necesidades de agua de Barcelona. Es todo un completo absurdo. Y es lo que hay. Pues bueno, esto es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Pues la solución está en que hay que construir más embalses, más pantanos, oleoductos y infraestructura hidrológica para llevar el agua de las cuencas a donde sobra a las cuencas en donde falta. Para construir más pantanos para que haya más electricidad y sea más barata, que no lo es. Y haya más agua más abundante y más barata también. Porque lo necesita España, y esto hay que hacerlo. Fijaos, por ejemplo, cuando hay unas enormes inundaciones, todo el agua que hay, pues va al mar, se va al río y va al mar, se pierde. Fijaos que cuando hay unas inundaciones, cuando hay
unos sótanos, un garaje, unos sótanos de un edificio o de una vivienda que está inundada de agua, hay unos tubos aspersores de los bomberos, estos tubos aspersores sacan el agua del subterráneo y lo dejan correr por las calles. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aparte de construir embalses y pantanos, se podían construir también enormes depósitos. Depósitos, por ejemplo, como los que tiene la Repsol, donde tienen depositado toda la gasolina refinada, todo el petróleo refinado convertido en gasolina, para abastecer las estaciones de servicio, que sirven pues para la combustible para los vehículos, para los coches, para los camiones. Pues hacer construir unos depósitos así de grandes. Y así, pues cuando haya inundaciones, como un aspersor, llenarlos de estos depósitos de agua, filtrarlos y tenerlos ahí almacenados, tener agua limpia para las necesidades que hagan falta para el país. Y también se pueden poner estos aspersores, estos tubos aspersores para llevarlos a depósitos en los ríos. Tanto se habla de sequía. Yo, por ejemplo, vivo en la zona de Gerona y he visto que han puesto restricciones en Gerona, la capital, para riego de sus jardines. Pero si precisamente por Gerona pasa el río Ter y pasa por el río Oñar. El verano pasado, o antes del verano pasado, se decía que, por ejemplo, el Oñar iba a quedar seco y el Ter iba a quedar reducido a su expresión mínima. Y en realidad no fue así, porque cada vez que yo voy a Gerona veo el caudal en el río y todo este caudal en el río va hacia el mar, va hacia San Pere Pescador, en la Costa Brava, que es donde se pierde. Pues aquí también se podían poner unos tubos de aspersores que almacenaran el agua en unos depósitos que se podrían poner en la riera. Por ejemplo, en donde pasa Río Ter en Gerona, al lado está el Parque de la Devesa. Pues ahí al lado se podía construir un enorme depósito cogiendo el agua del Ter como unos aspersores, llenando totalmente el depósito de manera que hubiera agua abundante para regar, por ejemplo, el Parque de la Devesa, que es el parque más grande de toda Cataluña, y también el resto de parques de Gerona, o bien para las necesidades de agua de la misma ciudad de Gerona. Pero no hay voluntad política para esto, porque estas cosas del agua las deciden en una oficina de un gobierno y unos burócratas que están en unas oficinas, cobran unos sueldos muy altos y son ajenos a la realidad. No hablan con campesinos, no hablan con ganaderos, no hablan con las poblaciones afectadas de falta de agua. No hablan, por ejemplo, con los clubes de golf que necesitan agua para regar. Y no hablan con las personas afectadas o con los científicos. No hablan, no se debate. No se está buscando soluciones, porque soluciones las hay. ¿Qué soluciones hay? Pues Agenda 2030, fuera. Tonterías de cambio climático, fuera. Tonterías de huella de carbono, fuera. Construir muchos pantanos, sí. Construir muchos oleoductos para llevar el agua de una cuenca a otra, sí. Construir enormes depósitos de agua, sí. Y hacer pues que nos falte agua en el país y que sea muy abundante. Es cuestión de buena voluntad, que va a afectar cambio climático y medio ambiente. Fijaros qué barbaridad. Desde que gobierna Pedro Sánchez, cientos y cientos de presas y pantanos han sido destruidos con toda el agua que quedaba ahí almacenada. Los acuíferos van quedando cada vez más secos. ¿Por qué? Pues porque se están destruyendo las presas, los pantanos, y mientras hay agua en embalses, en presas, en pantanos, mientras queda retenida esta agua depositada de forma natural, pues también se filtra y va hacia los acuíferos, que esto también, pues, esta agua de los acuíferos se utiliza para las necesidades del país. Y así lo que ocurre es que se desaprovecha. Y esto es uno de los disparates que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con la tontería esta de cambio climático, Agenda 2030, no sé qué, de políticas medioambientales. Esto no favorece para nada. Porque si hay más agua, si hay más depósitos, si hay agua, que el agua tiene mucho valor, pues este agua sirve para regar las plantas. Y esto regenera más, limpia más el medio ambiente, equilibra más el clima, o sea que incluso es beneficioso y al mismo tiempo pues da más seguridad a la población, porque el agua es riqueza, no solo porque se necesite para lavarse, sino porque se necesita para todo, para la industria, para el turismo que tiene que venir.
las necesidades de la industria, por ejemplo, o la ganadería. El agua sirve prácticamente para todo. Y ahora se están poniendo restricciones. Es decir, os pueden cerrar el grifo del agua. Y además, no puedes consumir una determinada cantidad de litros de agua al día. Y esto se lo pueden controlar pues con vuestra factura de la luz, el contador del agua que gastáis, con la factura de la luz, el ayuntamiento o el Estado, que os puede obligar a pasar los datos, puede saber la cantidad de agua que gastáis. Y si gastáis más de la cuenta, más de lo que ellos fijan, pues os pueden multar con multas grandes. Multas que pueden ser cientos de euros o miles de euros. Para que os hagáis la idea. Y fijaos ahora que van a venir el turismo, ¿qué? Porque la temporada de verano tiene que venir más turistas. Los turistas también consumen agua y vienen no por millones. Y bien, pues, ¿qué más? ¿En qué más afecta esto? Las restricciones. Porque si no hay agua, no va a haber turismo. Y además, en verano hace mucha más calor. Es necesario beber más, es necesario regar más, es necesario refrescarse más. En verano también se gasta más agua. Entonces, si ponen restricciones, ¿qué habrá de bueno con esto? Se dice para preservar la poca agua que hay, pero si no hay agua es por culpa de que se están destruyendo pantanos. No se construyen más embalses, no se ha querido hacer el plan hidrológico, no se ha querido hacer trasvases de una cuenca rica en agua a otra pobre en agua. Por hacer estos disparates, pues falta el agua. Fijaos, restricciones. Yo me acuerdo una vez que me fui a Jaén, y Jaén hay como un depósito muy grande como una plaza de toros. Y la ciudad de Jaén, la capital de la provincia de Jaén, la Jaén, pues el agua se abastece con este enorme depósito que a la vez viene de un acuífero. Y cuando hubo una época de sequía, porque estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, por ahí en los años 80, que una vez me fui de turismo ahí a Andalucía y visité Jaén, y me enseñaron este enorme depósito, y me explicaron que habían restricciones de agua. Me dijeron que a partir de determinada hora cerraban el agua, nuevamente por toda la noche. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la gente se construía depósitos, se compraba depósitos y se los ponía en su casa. Se construía depósitos y cuando el agua estaba abierta, los grifos estaban abiertos, llenaba sus depósitos. Incluso llenaba sus bañeras o las pilas de su cocina, las llenaban a topes, de manera que aún se gastaba muchísima más agua. Entonces, si van a poner restricciones, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar algo parecido, que cuando el grifo del agua esté abierto, pues la gente almacenará en donde sea. Se le pone un límite, pues la gente gastará el agua al límite y la almacenará en algún sitio para tenerla. Y aún así se va a gastar mucha más agua. Para que os hagáis la idea que esto de las restricciones no sirve para nada. Lo que hay que hacer es hacer bien las cosas, como se hacía con Franco. Y no como ahora que todo se discute y todos van por la suya y nadie se pone de acuerdo en nada. Y cuando al final el agua se acaba, pues pasa lo que pasa, que no es nada bueno. Y con los alimentos igual, pensar que la producción de alimentos, la agricultura y la ganadería, de la que se están protestando los agricultores y ganaderos por estos días, si no hay cultivos por falta de agua, pues tampoco hay alimentación. Si os falta la alimentación y os falta el agua, fijaos qué problema más gordo. Entonces es cuando se hay que replantear, pues, lo que hay que hacerse. Y lo que hay que hacerse es muy sencillo, como yo lo había dicho. Construir más pantanos, en vez de destruirlos como está haciendo Pedro Sánchez. Construir más envases, más pantanos, más depósitos y facilitar que los acuíferos se llenen mucho más. Fijaos que yo vivo al lado de Banyolas. En Banyolas hay un lago, vivo al lado de Banyolas, hay un lago que es el más grande de toda Cataluña. Y este lago de Banyolas es sencillamente como un acuífero, pero en la parte exterior, la parte superficial, porque está a unos 200 metros del nivel del mar. El agua de Banyolas, pues, tiene una profundidad promedio de, pongamos, unos 15 metros, aunque lo más profundo del lago de Banyolas, no sé si son entre los
40 y los 60 metros de profundidad. De manera que si no sabéis nadar, pues no os metáis en el lago de Bañolas, porque es muy profundo. Pero quiero decir que el agua viene de los acuíferos de las comarcas que hay al lado, la de la Garrotxa, la del propio Pla del Estany, pues se alimenta de este agua, de este acuífero. Agua que se podría tener, por ejemplo, haciendo pozos, porque allí este agua es abundante por el enorme acuífero que hay, pero que sale al exterior. ¿Por qué? Porque ahí hay un tipo de rocas que en la parte de abajo del subsuelo pues tiene un tipo de roca impermeable que no deja bajar más el agua más en las profundidades de la tierra. Fijaos, aquí Bañolas. Calculo que hay por el lago de Bañolas tiene un diámetro de unos 8 kilómetros. Y mide poco más de 1 kilómetro cuadrado, es decir, tiene una superficie como la del Vaticano, un poquito más, creo. Y calcula que hay entre 17 y 18 billones de litros de agua. No millones, billones. Pongamos unos 18 billones de litros de agua. Y ahora en Barcelona las restricciones son que 200 litros por día y por persona. ¿Y que son 17 billones de litros de agua, o 17 o 18 en los aproximadamente 20.000 habitantes que hay en Bañolas? Se considera que el agua de Bañolas pertenece a los habitantes de Bañolas. Bueno, también lo son de Porqueras. La mitad es de Porqueras y la otra mitad es de Bañolas, del lago de Bañolas. Pues a unos 20.000 habitantes, pues calculo que cada habitante podría tener una piscina de las grandes. Y en una piscina grande, aunque tengas toda llena de agua, no la vas a consumir en todo un año. Y calcula también que un habitante de Bañolas, teniendo el agua que tiene Bañolas, pues tendría para consumir en un día lo que el promedio de los habitantes de toda España, el promedio de todos los habitantes de España, en medio año o más, para que os hagáis la idea de lo abundante que es el agua aquí en Bañolas. Y ahora esto de que hay restricciones aquí en Cataluña. Ojalá que aquí en la zona de Bañolas estas restricciones no afecten. Pero bueno, pues posible que se pongan restricciones también, aunque haya agua tan abundante. Porque con la política se está haciendo muchas y muchas tonterías. Pero bueno, es importante que sepáis, con Franco se construían pantanos para que nos faltara agua. Agua es riqueza. Cuando llegó más o menos, ya no me acuerdo, el año 1985, ya no se podían construir pozos en terrenos particulares. Porque antes las viviendas podían hacerse un pozo para tener agua. Tener agua, por ejemplo, para regar el césped de su jardín. Los que tuvieran un jardín muy grande. O los que tuvieran un campo de huevos, que también necesita riego, o los que tuvieran una explotación ganadera o agrícola, que también necesita mucha agua. Se podían hacer un pozo libremente y nadie les decía nada. Buscaban agua en el subsuelo y la encontraban en el acuífero, porque hay muchos más acuíferos de los que se imagina. Hay mucha más agua de la que se imagina en el subsuelo. Pues a partir del año 85, pues para poder tener un pozo necesitaban un permiso administrativo porque había salido no sé qué ley. Y cada vez se han denegado más lo de hacerse pozos. Y ahora prácticamente no le dejan a nadie hacerse un pozo en su terreno particular. Y además los pozos que quedan incluso los están declarando ilegales. Están privando, por ejemplo, a campesinos y a ganaderos pues poder utilizar agua de sus pozos para riego o para dar de beber a su ganado. Y esto es lo que hay. Y esto es un absurdo. Esto no puede seguir así. Hay que buscar soluciones, pero no existe voluntad política de buscar soluciones a estos problemas. Los burócratas de Bruselas, los de la Comisión Europea, van a ciegas, van como una cabeza cuadrada con lo de la Agenda 2030. Que si salvar el planeta, que si el cambio climático, que si la huella de carbono, que si lo que se queda el medio ambiente, y todo lo que están usando es todo lo contrario. Están destrozando más el medio ambiente. No hacen absolutamente nada para el clima climático, que tampoco va a servir para nada esto. Y nos están dañando hasta tal punto que nos están complicando más la vida a todo el mundo. No tenemos agua para beber, no vamos a tener comida. Los precios van a subir mucho por falta de comida y por falta de agua. No van a venir los turistas si no hay agua.
Y todo esto pues nos va a convertir más pobres y nos va a hacer una vida peor. Pero las soluciones existen. Yo no lo he dicho. Construir más embalses y más pantanos. Construir aspersores. Construir una infraestructura como las carreteras. Una infraestructura de oleoductos para llevar el agua hacia a donde falta. Y no hacer como están haciendo ahora, abriendo las compuertas de los pantanos para dejarlos sin agua, que se pierdan por el río, provocando también que los acuíferos se sequen y los pantanos que hay, que costaron construirlos, destruirlos, para dejarnos más pobres y dejarnos más desamparados y en peor situación. Y de esto tienen culpa Pedro Sánchez y muchos políticos, incluso los independentistas que están gobernando Cataluña. Imaginaos que desde Colombia se dio cuenta de la importancia del agua, la importancia de la energía. Hacían unos planes de obras públicas faraónicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, o en Rusia, o en China, al lado de estos ríos que eran muy caudalosos, hacían unas presas inmensas, unos embalses inmensos que retenían el agua y además movían unas turbinas para producir electricidad. Y esto es bueno, porque genera riqueza para el país y genera bienestar, todo bienestar que aporta el agua. Y aquí, como tenemos unos políticos irresponsables, estúpidos y nada patriotas, pues van contra la población y ahora poco a poco estáis empezando a notar las consecuencias de la falta de agua, como esta sequía. Y ojo, que estamos en febrero, estamos en invierno. Cuando llegue el verano, ¿cómo será? Bueno, hay algunos meteorólogos que dicen que las próximas semanas van a haber lluvias y de los pantanos que quedan, si no los derriban, se podrán llenar un poco de agua, ojalá que se pueda llegar al máximo. Cuando lleguen al máximo, pues poder abrir las compuertas para que no se desborden, pero no se trata de esto tampoco, sino de construir más pantanos, o sea, un curso más bajo del río, para que cuando abras las compuertas, pues quede agua para el embalse que tiene que venir a continuación. Cuanto más agua tengamos para el país, mejor. Y esto es lo que hay que hacer. Pero de momento no existe esta voluntad política. De momento vamos por este mal camino de esto que llaman la Agenda 2030, teniendo más miedo con lo de cambio climático, nos van a imponer restricciones, nos van a amargar mucho la vida hasta que la inmensa mayoría de la población despierte y puedan votar a unos políticos más responsables, hay unos candidatos mucho más responsables. Pero bueno, esto es más o menos lo que os quería comentar para que tuvierais un poquito más de información sobre este tema de la sequía. Bueno, amigos, adiós y hasta el próximo vídeo.